queremos agradecerles de la Comisión de Cultura a cada uno de ustedes por encontrarnos en esta tarde y tan amablemente aceptar la invitación de compartir un día viernes a las 7 de la tarde. Este es un ciclo que pensamos desde la Comisión de Cultura en relación a la abogacía, en tanto una formación académica y de algún modo eh, dentro de las profesiones que para algunos han resultado un mandato, y por el otro lado también la vinculación con distintos lenguajes artísticos, donde para algunos puede resultar un hobby, para otros también han resultado el comienzo de una carrera con un enfoque profesional, con un recorrido, y que han profundizado también en estudios y también como formas, ¿no es cierto?, para poder vivir de ello, ¿no? O con ello, o de distintas maneras. Lo importante es compartir estos distintos recorridos. Sí, este es un comienzo. Queríamos, bueno, comenzar a presentarlos. En principio a Marcelo Escalona, eh, abogado, egresado en 1986 en la PUCA de Rosario, es escritor, poeta, periodista, editor, profesor de escritura creativa. Ha publicado las novelas El Camino del Otoño, Enrarecido, El Portador y El Hotel donde soñaba Perón. Los libros de cuentos El Altillo de mis oficios y Composturas de muñecas, los poemarios Mapa y El mar, y la antología de literatura rosarina, Antología de la calle inclinada. Colabora habitualmente en los diarios Página 12, La Capital de Rosario y Revista Barullo. Coordina desde el año 2000 el taller literario de la calle inclinada, Trida, al que ya han asistido más de 1.200 participantes. Edita desde el año 2010 la colección Ciudad y Orilla de Editorial Homo Sapiens y desde 2017 la editorial Los Libros de la Calle Inclinada de Rosario. Ha participado en las antologías Rosario Ilustrada, EMR, Autopsia, Rosario Córdoba, editorial Raíz de Dos, y Antología de la Calle Inclinada 55x17, libros de la Calle Inclinada, y de numerosos encuentros, ferias, festivales y ciclos de literatura locales, nacionales e internacionales. Así que muchas gracias, Marcelo, por compartir con nosotros esta tarde. Por otro lado, Luciana, nos presentás a Carolina. Sí, vamos a presentar a la segunda panelista, Sara Mulligan, es el seudónimo de María Carolina Eguren. Ella es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina de Rosario, especialista en Derecho Procesal Civil, autores de libros y artículos de doctrina jurídica, disertante, docente de posgrados, coautora de 2 proyectos de ley, produjo informes técnicos de su especialidad en la Cámara de Diputados de la Nación. En el año 2006 recibió el Premio Internacional por su ponencia presentada en coautoría con el doctor Jorge Peirano en las 20ª Jornada Iberoamericana de Derecho, celebradas en Málaga, España, y disertó en la Universidad de Málaga en el mismo 2006. En el 2007 obtuvo el Premio al Mérito Jurídico, Convención de Honor, otorgado por el Colegio de Abogados de Rosario. Cursó el doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Facultad Católica de Derecho de Rosario, y la maestría en Derecho Privado de la Universidad Nacional de Rosario. Ejerció la profesión de abogada hasta fines de 2013. Desde el 2014 se dedica en exclusividad a la literatura infantil y juvenil y a la ilustración, así como a desarrollar estudios académicos en torno a la literatura infantil y juvenil. A fines del 2014 recibió el segundo premio en el concurso literario Consosdis por su cuento La Niña del Cisne. En el 2019 obtuvo el primer premio de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina en el certamen de ensayos en homenaje a Liliana Bodoc y disertó sobre el tema en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Como autora e ilustradora publicó 4 libros, El Niño de los Ojos de Río y otros cuentos, El Niño del Corazón de Fuego y otros cuentos, Al Agua Patos y Bernardita la Estrellita. Ha publicado sus cuentos y ensayos académicos en 22 medios gráficos y digitales del país,
Actualmente es corresponsal de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil en la ciudad de Rosario y acaba de ser designada miembro de número de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil en el sillón representativo de la escritora Liliana Bodoc en el mes de abril de este año. Es un gusto para nosotros recibir a Carolina, alias Sara Mulligan, dentro del panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora Javier va a seguir la presentación entonces con Gustavo Vera. Así es, Gustavo César Vera, nació en la ciudad de San Lorenzo, de la provincia de Santa Fe, ahí coterráneo, lo saludamos a la distancia. Se graduó de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario en 1987 y de magíster en Derecho Empresario en la Universidad Austral en 1999. Fue presidente del Consejo de la Magistratura y subsecretario de Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe entre 2002 y 2007. Asimismo se desempeñó como secretario del Colegio de Abogados de Rosario entre 2001 y 2002. Desde muy joven se sintió un profundo interés por la historia en general y por la de Grecia y Roma en particular. Cuando estuvieron dadas las condiciones, decidió transmitir con rigor y pasión los conocimientos que había adquirido a lo largo de unas cuantas décadas. Así es como se presenta con su libro, obviamente el libro de su autoría, Muerte en la Curia. Actualmente escribe columnas de opinión en diario La Nación y La Capital. Muy bien. Presentados los panelistas, si así les parece, vamos a dar la palabra a Marcelo Escalona, así que adelante Marcelo. Bueno, primero confírmenme si se escucha bien por las dudas. ¿El audio es bueno? Perfecto. ¿Sí? Bueno, reitero el saludo a todos y el gusto de vernos en una instancia, bueno, tan humana como el derecho, por supuesto, pero un poco más blanda. Vamos a reconocer que siempre lo artístico puede jugar los mismos principios y valores, pero siempre hay algo de juego en el arte que produce un gozo distinto, y también la posibilidad de más generosa, ¿no? Bueno, desde ya la gratitud al colegio y a Luciana y a Javier que han abierto esta instancia. Mi recorrido literario empieza de muy pequeño. Yo tengo el recuerdo de ser muy, muy chico. Mi vieja me decía que alrededor de los 5 años, ella me hacía leer para las tías, una cosa que era bastante común, y se ve que yo ya leía bien. Los que me conocen saben que disfruto mucho también de la locución del texto, que además es algo que termina de darle sentido, por supuesto, a los textos, ¿no? Y eso, mi recuerdo es que era muy niño, cuando mamá hacía estas ceremonias con las tías, donde yo era un pequeño monstruito, digamos, que me subía a una silla y me hacía leer en una ceremonia para las tías, ¿no? Por supuesto, supongo, después supe que era la colección Robin Hood, Villiquen, que es la matriz casi de mi generación, digo, Julio Verne, Salgari, ¿no? Después con el tiempo nos hicimos una especie de marxistas salgarianos, digamos, en la evolución ideológica y también literaria, digo, con los años, pero nunca desapareció el juego, por supuesto. Por supuesto, inmediatamente la lectura genera, sabemos, en todos el deseo de escribir. En definitiva, la escritura es un proceso de lectura. No tarda mucho en un lector vicioso, en un lector contumaz, de aparecer el bobarismo, ¿no? Eso que, la enfermedad textual, digamos, ¿no? El deseo de repetir lo que uno lee de algún modo,
porque la repetición de lo que uno lee escribiendo permite encontrar el mejor sentido, la mejor forma. De hecho, es un gran procedimiento literario tradicional. Recuerdo que es un sistema que siempre propone Onetti, por ejemplo, y enseñaba mucho Ricardo Piglia. Esta cosa de que uno termina de comprender lo que lee cuando trata de reescribirlo, ¿no? Es bastante común, digo, no a ninguno de ustedes le va a sorprender, pero ese ejercicio yo lo empecé a hacer, por supuesto, de un modo absolutamente intuitivo y natural, en una casa donde no había, en mi primera infancia no habría grandes modelos de lectura, porque mi madre era una persona muy culta, pero poco instruida, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Pero recién en mi primera adolescencia va a aparecer una gran biblioteca de la mano de mi hermano mayor, que sí, él tenía amigos muy vinculados al pensamiento de Rosario, a la literatura, a las ideas. Por ejemplo, ya venía, yo era mucho más chico, pero venía mucho a mi casa Rafael Bielsa, Roberto Retamoso, Víctor Zenobi, profesores intelectuales que todavía son importantes en la cultura de Rosario o incluso del país, ¿no? Y mi hermano, desde su adolescencia, pese a que toda mi familia trabajaba en una fábrica de repuestos de bicicleta de papá, mi hermano llenó esta casa de libros, pero al punto tal que venía el vendedor de Sudamericana, el comisionista, venía hasta Tablada a cobrar una cuenta todos los meses, prácticamente a un chiquilín, que era mi hermano, que era un adolescente. Bueno, yo disfruté de eso, digamos, me tocó, somos solamente 2 hermanos, entonces de muy chico también pude acceder a una biblioteca enorme, empezando por supuesto por lo más legible o amable en la adolescencia, como Germán Gess, el Cortázar de Bestiario, ¿no? Bueno, inmediatamente ese proceso que había empezado en la infancia, incluso yo recuerdo cosas escritas a los 7 u 8 años, un texto incluso que después por supuesto mejoré y publiqué en un libro de cuentos, que era una anécdota donde yo veía a papá, que era un hombre muy bondadoso, muy gentil, mi viejo, una escena de un día de lluvia, que incluso yo me acuerdo físicamente el lugar donde yo estaba parado, en un pasillo, mirándolo a él, mojándose en el chubasco y dándole el lado de la pared a todos, ¿no? Y me acuerdo que esa escena me produjo una gran conmoción porque sentí una enorme tristeza y la comprobación de que la bondad es una cosa dolorosa también. Digamos, yo veía que mi viejo era muy gentil, pero que se mojó completamente, se empapó y llegó a mi casa hecho un trapo. Y ese rapto, digamos, por un lado de melancolía, que siempre está vinculado a la belleza, y por otro lado la imagen nítida del desamparo, de la intemperie, y ese sentido duro de que, bueno, ser bueno es difícil, ser bueno es doloroso, pero bueno, digamos, también es el sentido de la vida, ¿no? Bueno, eso porque siempre recuerdo que me había hecho este oficio de muy niño, ¿no? Incluso yo me recuerdo escribiendo guiones para jugar con mis amiguitos. Yo era el plomo, que probablemente muchos que están escuchando hayan hecho algo parecido, que era armar una especie de telenovela para jugar, que tampoco era para todos, digo, pero esa idea de que el mundo tiene que ser narrado, relatado, ¿no? Esa idea de que hay otra explicación de la vida cuando uno la relata, la vuelve a contar, digamos. Primero pasa la experiencia, pero después,
cuando uno cuenta la experiencia, la enriquece, por supuesto. Eso es la ficción, además, ¿no? La ficción no es una fantasía artificial y gratuita. La fantasía es un espacio que complementa, enriquece la realidad, con la utopía, con posibilidades, con conjeturas, incluso a veces con distopías, digamos, con lo contrario, digamos. Mostrando un fracaso se puede disfrutar curiosamente mucho de saber ahora lo que no hay que repetir, etcétera, ¿no? Tanto en el plano individual como colectivo. Pero bueno, esas son las marcas. Ahí aparece mi hermano, él afectado por aquellos años de la dictadura, no puede estudiar letras, que era su destino realmente, pero nos queda esa biblioteca en casa, que por supuesto a mí me permite ya empezar a leer de un modo, incluso con su orientación y la de estos amigos que digo muy importantes. Bueno, recuerdo, por ejemplo, a Rafael Bielsa viniendo en una gilera, con los pelos hasta el medio de la cintura, una guitarra, y qué sé yo, con sus libros de poesía, sus canciones, ¿no? Y bueno, a partir de ahí yo empiezo a hacer también una militancia en la secundaria a través de revistas, y al mismo tiempo porque ahora quiero hablar también del derecho, que es el momento en que se juntan los dos oficios. Yo en la adolescencia militaba bastante en el tema social, por una vertiente cristiana, católica, pero vinculada a la teología de la liberación. Puntualmente con una religiosa laica acá en Tablada, hablo siempre del sur de Rosario, Tablada, Villa Manuelita, y esta monja laica vivía con otra monja laica. Eran laicas porque en realidad vivían en un departamento, no tenían hábitos. Bueno, yo militaba con una en una escuela acá en Berruti Gálvez, escuelas de apoyo, se llamaban, un vagón donde por la tarde se hacía toda una atención de los chicos, etc. Yo tendría en ese momento 16 años, y la otra monja era la primera abogada rosarina, la doctora María Antonia Leonfanti, que fue una jurista importante. Bueno, entonces el nexo con María Antonia me fue llevando a un interés de sublimar, por supuesto, la cuestión de la justicia, el valor de la justicia, con la posibilidad de una carrera profesional. Pensando además ya también en un medio de vida, pero digamos con una pasión por el derecho, que incluso me llevó los primeros años ya estudiando a trabajar en el tribunal como empleado. Trabajé 3 años en un juzgado de instrucción. Y la verdad que desde ese momento yo me llevé bien, siempre me llevé bastante bien, con dos oficios bastante distintos, pero que a mi juicio no se oponen. Digamos, yo soy de la idea, y muchas veces se lo insisto a los chicos jóvenes en los talleres, pensar que uno puede vivir del arte, bueno, es una locura, es un acto, me parece que hasta irresponsable, y podemos hablar de la historia universal del arte y de cualquier disciplina, no solo de la escritura, pero digamos, el abrazar el derecho para mí no fue solamente buscando una actividad económica, ¿no? Eso está claro, más allá de que por supuesto es razonable pensarlo y hacerlo. Y así fue, digamos, con bastante psicoanálisis por medio, conseguí establecer esta dualidad que en realidad impera para la mayoría de los artistas. Hasta un momento en que algún artista en particular consigue tener un gran éxito, bueno, o otras razones particulares que le permitan vivir qué sé yo, de rentas, como Bioy Casares, o las chicas Ocampo, o quien sea, digo. Y lo digo
con naturalidad, tampoco lo digo con ningún resentimiento, al contrario, me parece que ese grupo de escritores argentinos de lo que fue Florida, la revista Sur, que tenían mucho dinero, por supuesto, tienen el enorme mérito de que en vez de ser unos tilingos gastándose la plata en frula, se dedicaran al arte y de la manera extraordinaria que lo hicieron, por lo menos la mayoría de ellos, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, nosotros no podemos sino tener el otro trabajo, diría Marguerite Duras, y qué mejor que ese trabajo, bueno, también responda a una vocación humana como es el derecho, que realmente yo siempre lo pensé, lo practiqué dentro de las posibilidades de cada uno, como un servicio a la comunidad, como una actitud de servicio profesional, digamos, donde uno, además de mantenerse, digamos, de tener su medio de vida, consigue en muchos casos ayudar a las personas y también practicar una ciencia, porque el derecho, por supuesto, yo tuve un paso por la facultad en filosofía del derecho, allá cuando estaba el doctor Héctor Humberto Hernández, me costó seguir porque, bueno, ideológicamente era muy complicado, pero, por ejemplo, filosofía del derecho era una materia que me gustaba mucho, fui muy buen estudiante, después di clase de derecho en terciario, en fin, pero digo, hay una satisfacción que yo siempre tuve también en la profesión, que es la científica, digamos, saber que uno pertenece a un cuerpo de verdades, de fenómenos, y que, bueno, eso tiene un resultado después en la vida de la gente, en la práctica. Después de esos 3 años de instrucción, siempre ejercí en forma libre, particular. Lo sigo haciendo, pero mucho menos los últimos años, porque evidentemente, como contracara, me fue creciendo mucho la profesión de escritor, el oficio de la escritura, que por supuesto cuando uno empieza a ejercerlo de una manera profesional, conlleva también enormes responsabilidades, porque bueno, los que practican el oficio saben que la escritura es una actividad muy absorbente, que además exige toda una preparación de un ámbito, no digo de aislamiento, pero hay algo de celibato, dice Alan Pauls, en un ensayo sobre el diario de los escritores, hay algo de consagración o de compromiso con el arte, con la disciplina que sea, que en un momento, bueno, va pidiendo, por ejemplo, a Carolina, hablábamos el otro día, le ha sucedido eso, y bueno, a veces uno tiene que dar ese paso, ¿no? A mí de a poco, estos últimos años, me ha ido sucediendo eso, con mucha producción, me creció enormemente el taller, que bueno, como todo, lo empecé como una actividad casi bohemia, casi, digamos, voluntaria, y de golpe se fue llenando de alumnos, y no solo de alumnos, sino de licenciados en letras, de escritores con libros publicados, en fin, de gente que sabía mucho, en algún caso hasta más que yo, lo cual tampoco sorprende, pero bueno, eso fue haciendo que la actividad literaria, en mi caso, pasara a ser más importante estos últimos años que la jurídica, ¿no? Yo me formé en muchos talleres, fui alumno de Aldo Oliva, un gran profesor de la Facultad de Letras, de Angélica Gorodischer. Mi primer taller lo hice allá en el año 86 en la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, que era un taller bastante anacrónico, pero donde aprendí, por ejemplo, a escribir sonetos, muy bien. Y bueno, conocer a César Vallejo para siempre es un viaje de ida, ¿no? Después hice un taller muy lindo con Nora Hall y Gloria Lenardón, que fueron alumnas de Alma Maritano. Hice un taller de guión de cine en el INCA en el año 99. Y quiero citar
un incidente que fue decisivo para mí. En el año 90 yo había empezado ese taller de Nora Hall y Gloria Lenardón. Estaba casi llegando a los 30 años y tenía un libro de cuentos que ya, digamos, había estado escribiendo en el taller de Nora, de Gloria, algo con Angélica, y me voy a Buenos Aires a ver editoriales, por la mía. Entre varias que visito, las más conocidas, ¿no? Caigo en Losada, calle Moreno al 3200, una famosa editorial que era española y se hizo grande en la Argentina, ¿no? Con el exilio de los españoles. Ahí me atiende el director. Yo voy sin ninguna recomendación y, por supuesto, un NN en el campo literario, con un anillado. El director de Losada era Alberto Díaz, que ya era el editor de Saer, de Sábato y de Abelardo Castillo. ¿Por qué me atendió a mí ese señor? No tengo la menor idea. Es decir, lo que supe después cuando lo conocí más, que tenía un don de gente increíble, que era un hombre... Él supo ser el director de Siglo XXI en la Argentina, estuvo detenido y secuestrado desde el 24 de marzo del 76 por dirigir esa editorial, que se fue de la Argentina, después volvió hace unos años que está otra vez entre nosotros, ¿no? Una gran editorial, Siglo XXI. Bueno, el caso es que Alberto, eso era en noviembre, creo, del 90, me recibe el anillado, me hace pasar, me da un café, que eso para un provinciano como nosotros tiene mucha importancia. Y me dice que vuelva en unos meses y volvemos a charlar. Y cuando me dijo que vuelva, yo digo, qué sé yo, este hombre. Después yo me enteré quién era y... Vuelvo en marzo, me hace pasar de nuevo a su despacho, otra vez café, y me empieza a hablar uno por uno de los cuentos. Me dice que por ahí me convenía irme a vivir a Barcelona, porque la meca editorial, incluso me dio algunos nombres, como Marcelo Cohen, que era un escritor que ya estaba allá, un gran escritor argentino. Realmente los 90 en Barcelona, sabrán todos, fue la transformación del mundo editorial hispanoamericano, realmente la cosa estaba allá. Yo no, por supuesto, en ningún momento pensé en esa posibilidad, pero la otra cosa que me dijo era, bueno, mirá, si no, incluso me dijo que se iba Rodrigo Fresán, y me recomendó conectarme con él. Bueno, no lo hice porque la verdad me daba hasta vergüenza. Rodrigo Fresán se fue y se quedó para siempre, un gran escritor argentino. Y me dice, bueno, entonces desde Rosario, ponete bajo el amparo, digamos, ponete a trabajar con Goro Díger o Fontana Rosa. Esos dos. Yo no conocía a ninguno de los dos, en el año 90, elegí Goro Díger porque me parecía que tenía más afinidad con lo que yo leía y escribía. Usé el mismo procedimiento, agarré la guía de teléfono, Goro Díger, San Martín al 4000 y pico, timbre, no me olvido nunca, Angélica con ese garbo que algunos le conocerán, maravilloso. ¿Qué querés acá? ¿Quién sos vos? ¿Qué pretendés? ¿Qué te creés que venía acá a tocar el timbre? Bueno, trabajamos 2 años, una novela que yo tenía, que fue mi primer libro, me hizo un prólogo que, bueno, hasta hoy es lo mejor que tiene el libro, por supuesto, y una carta de recomendación a la editorial donde prácticamente los obligaba a editar el libro, ¿no? Es una novela que se llama El Camino del Otoño. Pero trabajé 2 años con ella. Siempre me gusta decir que cuando terminé ese trabajo y le pregunté cuánto era, me dijo que nada. Cosa que yo no hubiera hecho, pero ella hizo, ¿no? Bueno, me gusta nombrar, como nombré lo de Alberto, que era editor de esos escritores. Incluso Alberto Díaz, les completo, se acaba de jubilar como gerente editorial de Planeta.
digo, para ver la magnitud de editor, ¿no? De la que hablamos. No por mí, por supuesto. Y bueno, ahí ya quedé lanzado, digamos, con una primera novela, con ese apoyo. La novela estuvo bien dentro de lo que es la escala de Rosario, tiene 2 ediciones agotadas. Siempre hubo varios directores que han querido filmar el libro, bueno, no importa, no, esa es otra historia, por eso fui a hacer el curso de guión al INCA. Pero ese fue un hecho decisivo, digamos, ¿no? En ese momento pensé estudiar letras, yo ya estaba por terminar Derecho, me iba muy bien en la carrera, en el estudio, pero hice una entrevista con una profesora de letras muy conocida, Laura Milano, un encanto de mujer, Laura, ya fallecida, y ella me hizo toda una entrevista y vio lo que escribía y me recomendó no seguir la facultad. Bien, imagínense que ella era profesora, pero me insistió en que el tono de la facultad era un tono muy teórico, muy crítico, y que por el tipo de impronta de mis lecturas y escrituras, bueno, corría el riesgo, para decirlo con un eufemismo educado, de perder la vocación creativa. Ella usó un término más duro, pero bueno, se lo imaginará. Siempre igual sentí mucho deseo de estudiar en la facultad, porque hay grandes profesores, y bueno, después lo hice, a raíz de los talleres, lo hice con otros profesores, lo hice solo, pero evidentemente también tuve que hacerme de una gran capacidad teórica, se imaginan, para dar, hace 21 años que doy el taller, y por supuesto que enseñar a escribir, se imaginan que no es como podía ser en el origen, recibir un papelito con 3 versitos y decirle está lindo, cambia este adjetivo, y bueno, enseñar a escribir es una tarea titánica, porque justamente es hacer de editor todo el tiempo, mostrando modelos, mostrando recursos, registros, en fin, es una tarea, bueno, como cualquier tarea docente específica, seria, ¿no? Bueno, siempre en todos esos años yo me repartía muy bien con la profesión. Quiero reivindicar eso porque todavía puede quedar, digamos, en mi caso, cuando era en los primeros años, digo 30 años atrás, todavía era difícil decirle a alguien en el tribunal o en la facultad que uno escribía una novela. Y sobre todo que uno quería hacer profesión de eso. Porque una cosa es que vos digas, escribí un poemita, tengo un cuentito, y otra cosa es que vos digas, no, mira, yo quiero ser escritor, es decir, yo respiro por la literatura, digamos. Mi modo de comprender el mundo es el relato, es el poema. Yo tengo una experiencia, pero yo todo el tiempo esa experiencia la paso por un filtro que es lo que leo y lo que escribo. Y bueno, no cualquiera va no solo a entender, sino a respetar incluso esa posibilidad, porque evidentemente sabemos lo que fue en su momento el positivismo, el racionalismo, y también, bueno, todos aquellos ideales burgueses que por supuesto son la clase a la que pertenecemos la mayoría de nosotros, por otro lado, no podemos renegar de la clase a la que pertenecemos tampoco, pero bueno, evidentemente el artista siempre, si uno, lo sabemos, ¿no? Si uno ve las clases sociales, generalmente el artista sale de la burguesía, pero porque no está conforme, en muchos casos, con los modelos que ofrece su clase, ¿no? O por lo menos ve que en el modelo siempre hay fisuras, injusticias, errores, etc., ¿no? Por supuesto que eso también lo puede reparar el derecho, pero yo creo, eso sí lo aprendí de leer y de leer a los grandes maestros, por ejemplo el caso de Juan José Saer,
que la ficción ofrece, la ficción, más allá de que la ley también se funda en una ficción, pero la ficción literaria ofrece un campo mucho más amplio que la ciencia. Y que no es solo el goce, el juego, que por supuesto tiene un valor importante, sino que uno puede analizar y proponerle a la experiencia histórica novedades, modos nuevos, sofisticaciones de las conductas. Llamale utopía, llamale nuevos valores. Ayer le decía a mis alumnos, leíamos, por ejemplo, un poemita, alguno debe haber acá viendo esta sesión, un poemita que se llama Hombre, de un gran poeta de Buenos Aires que se llama Carlos Batilana, que de hecho era muy amigo de Edgardo Soto, un gran poeta y abogado, amigo nuestro, queridísimo. Carlos Batilana, ese poema Hombres debe tener 10, 12 años, y él usa el genérico hombres, refiriéndose al humano, ¿no? Y el poema termina, acá tengo el librito, se los leo porque es muy interesante, porque esto define de algún modo por qué nosotros nos gusta pasar a la ficción. Dice Carlos, el poema se llama Hombres, y dice: en esta habitación, atascado por papeles y palabras, me obligo a trabajar. El cielo está gris, la ciudad parece tierra de nadie. Mi hijo, mi brazo, mi cuerpo. Dame agua, un poco de sed, dame ilusión en la espera. Pues bien, deletrear palabras, cavar un pozo, decirte al oído susurrando, el temor no hace hombres. Está bueno el poema. Muy pero bueno. Este poema hoy es machirulo. Sí. Y lo digo bien. Pero eso es la lengua, eso es el lenguaje literario. Digamos, hoy le tenés que buscar el sustituto, le tenés que buscar el sinónimo. Yo sé que vos estás hablando de hombres como humanos, pero no podés decir... sobre lo que estamos aprendiendo hoy en día también. El temor no hace hombres. El temor no hace hombres. Y yo lo conozco a Carlos, y es un tipo recontra amplio, deconstruido, etcétera, etcétera. Es más, alguna vez que lo he publicado, el poema, él en chiste, pero bien, me ha dicho, che, ese poema está desactualizado. Y esa desactualización habla de que es muy común, esto también lo sabemos todos los que estamos acá, que la ficción llegue antes. Llega antes que las costumbres, llega antes que la ley, digamos. El feminismo aparece en la literatura a fines del siglo XIX, con Catherine Mansfield, incluso mucho antes, aparece con Flaubert, porque Madame Bovary era él, era Flaubert. Bueno, y acá todos sabemos la cantidad de ejemplos que podríamos dar. Entonces, la atracción por la ficción en nuestro caso es que nosotros ahí ampliamos, los escritores podemos ampliar el campo de estudio de la experiencia y también la posibilidad de mejorar esa realidad. Bueno. Muchísimas gracias. Una última cosita, también fue muy importante mi paso por el periodismo. Yo entre el año 99 y 2004, durante 5 años, escribí fija la contratapa de los días sábados de Página 12. Fueron 5 años, y eso también me dio un enorme territorio de práctica, ¿no? La obligación de entregar un texto los viernes a las 6 de la tarde, todas las semanas, bueno, es viste una práctica, además en un ámbito con profesionales muy importantes. Eso también me permitió viajar, tener lectores
Y bueno, como ven, aquello que empezó subido a un banquito leyendo Julio Verne... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Mirá, vos Después decís... vamos a habilitar, Karina, vamos a habilitar después el espacio de preguntas. Ah, perfecto, Ahí gracias. en el chat. Perfecto, gracias. No, está bien. Bueno. Sí. Bueno, muchas gracias. Justamente en la Comisión de Cultura, cuando tenemos nuestras reuniones, ponemos énfasis en eso, digo, cómo el arte de los distintos lenguajes se anticipan muchas veces a lo que pasa. Digo, este clima, este contexto de pandemia y estos nuevos escenarios han sido reproducidos en la literatura. Se me ocurre pensar en, no sé, en un Ray Bradbury, y hacer algunas similitudes con cosas que uno hoy ve en la calle, casi como un escenario de lo habitual y de lo cotidiano. Por eso también pensamos que es un ejercicio que desde una profesión que muchas veces rescata algunos ámbitos más bien de conservar algunos modismos o algunas cordialidades con la justicia, buscar interpelar todo el tiempo hacia dónde vamos desde el derecho, puntualmente. No sé, aquí tenemos también otra de las panelistas invitadas. Nosotros le decimos Sara o Carito, no sé cómo presentarte, pero bueno, te habilitamos ahí la palabra. Adelante. Ahí, a ver. Ahí, ahora, a ver. ¿Estoy bien? ¿Hola? Perfecto. Perfecto, muy bien, me alegro. Buenas tardes a todos, buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá, y también al Colegio de Abogados, a la Secretaría, a la Comisión de Cultura, a Luciana, a Javier, que la verdad que le ponen mucha dedicación. Y bueno, y es un honor para mí y un momento muy especial, porque en el colegio he dado también varias charlas en el recinto del colegio sobre temas jurídicos. Entonces es muy hermoso para mí poder hacer esta integración, ¿no? De las partes de mí y de los distintos momentos de la vida, por eso les agradezco mucho por esta oportunidad. Y como no podía ser menos, hoy les traje un cuento, y les voy a contar un cuento sobre algo muy especial, que es sobre el proceso de encuentro con mi vocación. Ustedes saben que yo me dedicaba a los procesos. Así que voy a empezar este cuento como se empiezan los cuentos infantiles. Había una vez un proceso que fue sucediendo mientras yo me dedicaba a los procesos. Y como todo proceso, vuelvo a repetir, consta de etapas. Comienza con una demanda, para los que no son abogados, comienza con una demanda, luego se desarrolla en un orden consecutivo de fases que se van cerrando y no se pueden volver a abrir. Es decir, que cuando uno va pasando determinados momentos, este proceso tiene una vocación de ir hacia adelante. No puede retroceder hasta que llega a la sentencia. Esa sentencia produce efectos jurídicos que cambian la situación de vida de las personas involucradas en esa sentencia, ¿no? Esa sentencia que cambia sus vidas. Bueno, ¿cómo empieza? ¿Cuál sería la demanda en este proceso de encuentro con mi vocación? La demanda fue la que mi vocación me hizo a través de ciertos interrogantes en un determinado momento de mi vida, un momento muy especial. Yo estaba de viaje. Ustedes vieron que a veces los viajes son más un turismo hacia adentro que hacia afuera. Y a veces parece que tenemos que cruzar un océano para poder mirarnos. Necesitamos estar lejos de nuestra propia vida para ponernos cerca de nosotros mismos. Y bueno, estaba en un viaje también muy particular, porque había ganado un premio, digamos, un reconocimiento a una ponencia que habíamos escrito con el doctor Jorge Peirano, que para los que no son del derecho, él es una eminencia en el derecho procesal, una persona muy creativa, que fue un poco mi padre académico, podríamos decir, y está acá, así que lo saludo. Bueno, habíamos ganado una ponencia, y él me dice, bueno, anda vos, me fui a Málaga,
y fui a defender esa ponencia en un congreso, en unas jornadas iberoamericanas de derecho procesal. Sucedía que yo hacía varios años que estaba ejerciendo la profesión de abogada, esto es un poco la antesala de esa situación, y quiero decirles que a diferencia de Marcelo, y creo que también a diferencia de la situación de Gustavo, yo nunca sentí a la profesión de abogada, a la abogacía, como una vocación realmente, ¿no? Sino que fue una carrera que yo podría denominar para obtener un trabajo alimentario, es decir, aquellos trabajos que nos dan para la subsistencia, y bueno, a raíz de, digamos, del modo que tengo de hacer las cosas y de ciertos estándares, me fue muy bien, lo hice muy bien, me fui encontrando con gente maravillosa, se me abrieron muchas puertas, trabajé en un muy buen estudio. A los 2 años de recibida, haciendo un curso con Jorge Peirano, él me llama para hacer un comentario de una ley, y lo que iba a ser una ley chiquitita, un comentario chiquitito, con Marcela García Solá, que creo que también está, nos pusimos a hacer una cosa muy grande, y salió un libro de 800 páginas, y al final, a los 2 o 3 años, yo estaba dando charlas sobre eso. Entonces, claro, ya me había metido entera en eso, y lo que era mi vocación, que tenía que ver con el arte, con la literatura, con la lectura, también con el teatro, ¿no? Con lo histriónico, todo el arte en muchas de sus manifestaciones, había quedado siempre relegado a una función de pasatiempo, pero el tema es que le dedicaba tanto a la abogacía que ese pasar el tiempo no existía, porque yo no tenía ese tiempo, digamos. Así que, bueno, en el año 2006 termino en Málaga dando esta charla, y luego vieron esos viajes que uno hace, que se va encontrando, bueno, me tenía que encontrar con gente, y me quedo un solo día sola en Praga. Y miraba la belleza, vieron lo que es Praga, una de las ciudades más bellas de Europa, en un momento muy bueno, podríamos decir un momento exitoso, un momento bueno, profesional, venía de Málaga, todavía con el sabor en boca de aquella charla, con un público muy prestigioso, caminaba por la calle, veía esa belleza, y yo sentía que a mí me faltaba algo, que yo tenía una música adentro, y no me quería morir sin volcar, sin sacar esa música que tenía adentro. Claro, con todo eso tan bueno, ¿cómo podía ser que yo no me sintiera bien, ¿no? Y ahí es donde aparece la demanda de la vocación, ¿no? Porque yo era, digamos, entraba dentro de la categoría del adagio latino, lo digo en broma, serás lo que debo hacer o serás abogada. Entonces me preguntaba, ¿qué debía hacer yo, no? ¿Qué característica común tienen aquellas personas que son felices realmente con lo que hacen? Y esa era la pregunta que yo me hacía. Y la respuesta era, esas personas están felices porque hacen lo que aman. Y ustedes saben muy bien que si hay algo en la vida que no se puede forzar, es el amor. Y tampoco se puede forzar el amor por un camino, por una vocación. Entonces tenía que rastrear adentro mío, porque había también una intuición mirando esas catedrales, mirando esa belleza, de que cada uno viene a este mundo con algo especial, con un talento, con un don, que por definición propia es para ser donado, no para ser guardado, porque cuando ese don es guardado, duele adentro, hace mal, enoja. Y yo decía, ¿cuál es ese don? ¿Cuál es ese don? Claro, estaba tan tapado por todo lo que había construido, y la verdad que yo estaba, dentro de todo, estaba contenta, porque había muchas cosas que sumaban. Pero claro, yo enumeraba las ventajas de la abogacía con los dedos de la mano, es decir, yo decía, esta es una ventaja, pero eran todas razones racionales. Pero no estaba mi corazón involucrado ahí, no amaba esa profesión que abrazaba, digamos, con tanta entrega y con tanta responsabilidad. Entonces, me di cuenta de que la vocación tiene algo de eso que tenemos los seres humanos, ¿no? El ADN, esa cosa especialísima, esa cosa única, original, irrepetible. La vocación, entendí en ese momento, tiene un ADN, tiene una huella dactilar, y yo quería empezar a seguir esa huella, quería encontrar para ver a dónde me llevaba. Entendí también que al pez no se le puede pedir que salga, respire y suba a un árbol como una ardilla, y una ardilla tampoco le podemos pedir que vaya al río a nadar y que subsista inmersa en el agua, porque no está en su naturaleza. Entonces me di cuenta de que yo había ejercido la profesión también como una manera
digamos, de sobreadaptarme. Yo hacía como que amaba la profesión, pero no podía con esto. Y disculpen, ¿no? Porque estoy diciendo esto en el colegio de abogados. Pero bueno, este es el testimonio mío. Así que tomé la decisión de descubrir cuál era mi vocación. Cuando vuelvo a la Argentina, ahí comienza entonces esta segunda etapa, que es el desarrollo del proceso. Recuerdo 3 momentos fundamentales en ese desarrollo, relevantes para comentarles. Uno es el encuentro con una caja de recuerdos, cartas y sobre todo una carpeta. Una carpeta que tenía cuentos con una carátula escrita con lapicera de tinta que decía Club del Cuento. Era un club que yo a los 11 años había fundado con mis vecinas, con mis primas. ¿Y qué pasaba? Yo era una gran lectora, me había bajado a la biblioteca del Colegio de las Monjas, ya no tenía libro que leer, y bueno, y tenía esta cosa proactiva ya desde chiquita, y decía, chicas, vamos a armar un club del cuento. Entonces, si no tenemos nada para leer, armamos nuestros cuentos y nos juntamos los sábados a la tarde y los leemos tomando el té con galletitas. Y me acuerdo, éramos todas unas enanitas chiquititas en la mesa grande del comedor de mi casa, y sentadas muy, así como muy serias, porque eso era un compromiso que teníamos, nuestro club del cuento, y encontré cuentos, y encontré una carta que yo le había escrito a mi infancia, pidiéndole que me escribiera en mi corazón y en mi imaginación, pero lo más gracioso era que yo le puse una fecha, le saqué la fecha de ese momento, que eran los años 80, y le puse 1 de julio de 2015, como si yo misma ficcionara ser adulta, teniendo 11 años, ficcionaba ser adulta y escribiéndome una carta, para que la infancia en algún momento me escribiera en el corazón y en la imaginación. Y eso fue muy fuerte para mí, pero todavía estaba muy mezclada con el derecho, ¿no? Entonces se me estaba dando este proceso, se iba abriendo, se iba expandiendo esta necesidad, todo este sentir, estos recuerdos de ciertos momentos de inmersión en lo que Laura de Betach llama estados poéticos, que los recuerdo muy claramente en mi infancia. Y por otra parte sentía la hostilidad del litigio. Yo trabajaba como abogada litigante y sentía una hostilidad, no podía sostener con esta vulnerabilidad que yo me estaba permitiendo, no podía ya sostener la hostilidad que implicaba la lucha del derecho. Por otra parte, me encantaba estudiar y me encantaba escribir. Y Jorge Peirano es un tipo muy creativo que me incentivaba mucho y a mí se me ocurrían ideas y entonces me gustaba estar en un lugar creativo donde podía escribir. Porque gracias a Dios, o sea, yo pude permanecer mucho tiempo en la abogacía precisamente porque la literatura y la abogacía comparten ese patrimonio común que es la palabra, fundamentalmente la palabra escrita. Por eso creo que lo pude sostener sin tener puntualmente la vocación, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a darle una vuelta creativa a esta y me voy a inventar una manera de permanecer en la profesión, pero sin litigar. Y ahí inventé la consultoría de derecho procesal, que me dio un lugar mucho más cómodo y más amable, donde yo podía acompañar a mis colegas, los asesoraba, y hacía recursos ante la corte, súper interesantes, escribía, estudiaba, y me permitía también escribir otras cosas, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Con el tiempo me fui dando cuenta de que lo que yo escribía a nivel de literatura me quedaba raro, había algo, era como una cosa rara, ¿no? Yo sentía, ¿vieron cuando ustedes cortan la fruta para hacer una ensalada de fruta sobre una tabla donde hace un ratito cortaron una cebolla, aunque lavaran, ¿no? Que laven, pero igual queda toda la fruta encebollada. Y yo sentía que a mí los cuentos me salían encebollados. Estaba demasiado llena de lo jurídico y del discurso y del registro de lo jurídico, ¿no? Me faltaba otra cosa, me faltaba esto que sucede cuando queremos estudiar un idioma. Vieron que uno empieza a estudiar inglés, empieza a estudiar inglés, siempre está, bueno, a mí me pasa, ¿no? Entonces un día digo, me voy a ir un año a estudiar en Inglaterra y voy a aprender. Es decir, me faltaba eso de la inmersión. Y dije, bueno, me voy a dar esto, pero también no solamente porque dije me voy a permitir esa inmersión en la literatura, sino porque no me quedaba otra opción. Hay un autor que me gusta mucho que habla de esos momentos en la vida, lo dice literariamente, no tan filosóficamente, por eso me gusta. Hay ciertos momentos en la vida en que la libertad se encuentra con el destino, y a uno no le queda otro remedio que elegir aquello para lo cual estaba destinado. Y eso fue lo que yo sentí, que no me quedaba otro remedio que decidirme por la literatura. Y así
tomo la decisión. Creo que acá se aplica mucho la frase de Marcel Proust que dice que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado la hora. Y esta idea explotó. Y también hay una frase que se aplica a ese momento, que a mí me gusta mucho y que también, y digo que se aplica porque dice esto, ¿no? Salta y aparecerá la red. Porque si yo, por más planes que hiciera, era tan grande el cambio, y había construido tanto, y había que deconstruir tanto, que no había manera de planificar. Había demasiada pérdida en el camino, y nada, era atreverse a saltar. Y salté, tomé la decisión, y ese es el momento de la sentencia, en este cuento del proceso que les hago. Y la sentencia, por supuesto, no es sin consecuencias. La sentencia siempre produce efectos jurídicos que cambian la situación jurídica de la situación o el estado de vida de las personas involucradas. Y mi vida cambió por completo. Primero, la verdad, les confieso, no quería salir a la calle. Me daba vergüenza encontrarme con abogados. Me daba vergüenza mi propia decisión. Me daba pudor. No entendía bien qué estaba haciendo. Estaba como perdida, porque tampoco había terminado mi búsqueda de la vocación. Yo creo que estaba en mitad del camino. Dicen que el embarazo del cachorro humano se da 9 meses adentro de la panza, y después 9 meses casi marsupialmente, digamos, como un canguro, ¿no? El embarazo con el bebé afuera. Yo viví ese proceso, 7 años dentro de la profesión, y después calculo que muchos otros años por fuera de la profesión. Pero hubo 5 meses en los cuales yo me sentía la loquita, la rara, ¿no? Esta cuestión de romper con el esquema, y no sabía tampoco a dónde iba. Tampoco tenía tan claro que lo mío era la literatura infantil. Empiezo a hacer un curso, y ahí me empiezo a sumergir, un curso de literatura infantil era, y me empiezo a sumergir en ese estado poético. Me encuentro en una oportunidad con una chica que era dueña de una revista de distribución gratuita, donde lo que publicitaban era la agenda infantil de la ciudad. Pero claro, esta revista tenía una tirada de 14.000 ejemplares. ¿Y qué le dije yo? ¿No querés que te escriba un cuento? Bueno, me dice, yo tenía un solo cuento para chicos escrito, y le escribí El niño que sabía mirar, que es un cuento que le gusta muchísimo a los chicos. El niño que sabía mirar lo publicó, y a los 6 días y lo tuve que firmar. Y ahí apareció el tema del nombre. Todo el mundo me cuestiona que por qué me pongo otro nombre, que si tengo la personalidad desdoblada. No, ahora les cuento por qué me pongo otro nombre y por qué me encanta el nombre de Sara Mulligan, y se los cuento. En ese momento, cuando tenía que publicar, me empiezo a googlear a mí misma, y digo, a ver, ¿qué pasa acá con el dedo? Y empiezo a googlear. Resulta que había varias páginas donde aparecía mi nombre, aparecía nombres de libros, charlas, qué sé yo, que hablaba todo de derecho procesal. Entonces yo digo, claro, yo escribo un cuento y quiero salir a la luz con algo escrito mío, acá queda perdido y diluido por mí misma. Es decir, que se me encebollaba el nombre, digamos. Dije, y ya hacía varios años, en un viaje a Dublín, en el año 2009, yo había descubierto que una ancestra mía se llamaba Bridget Mulligan. A mí me encantó ese apellido, y yo lo tuve, dije, bueno, puede ser un seudónimo, puede ser una marca. Yo sabía que en algún momento iba a hacer algo por fuera del derecho. Llegué, y como buena abogada que aprendí a hacer, ¿qué hice? Lo patenté. Desde el año 2009 lo tenía. Pero antes de patentarlo, googleé para, no, digo, a ver si no estaba relacionado con algo medio feo, qué sé yo. Y Mulligan, ¿saben lo que quería decir? Mulligan quiere decir, en el golf, la posibilidad de, si haces un primer mal golpe, poder repetir el golpe, poder empezar de nuevo el juego. Mulligan, en el deporte amateur del golf, significa segunda oportunidad, barajar y dar de nuevo. Era la historia de mi vida. Para mí fue tan significativo, entre otra cantidad de detalles literarios que dan para una charla completa, que los voy a obviar, pero digo, era una ancestra. Si en ese momento hubiese salido una ley que dijera que las personas llevamos el apellido materno, yo tendría el apellido Mulligan, por lo tanto me pertenecía. Y además tenía la particularidad de ser, me puse Sara porque me encantaba, capaz que por la ropa de Sara, inconscientemente puede ser por Sara Kay, no lo sé, me encanta el nombre, y dije, Sara Mulligan suena muy bien, suena muy romántico para la onda de cuentos que me gusta escribir a mí, y también sentí
esto, ¿no? Que este nombre, el nombre propio que tenemos, María Carolina Eguren, es propio porque lo llevo yo, pero es ajeno porque me lo pusieron otras personas. Yo tenía en este momento no solamente en mis manos la elección de una vocación, la elección de hacer lo que verdaderamente estaba en mi corazón tallado como el ADN, y tenía la posibilidad de elegir un nombre más propio que mi propio nombre. Así que me llamé Sarah Mulligan, no sé, espero que lo hayan entendido, me llamé Sarah Mulligan. Y esto fue generando, bueno, ¿qué pasó? Publico el cuento en esa tirada de 14.000 ejemplares y abro un Face que llamaba Los Cuentos de Sarah Mulligan. Y empiezo a jugar con el Face, invitando gente, qué sé yo, se armó. En un momento, yo había puesto mi Face en la revista, y en un momento, a los 6 días de publicado, me llaman de una radio porque me querían hacer una nota. El cuento trataba sobre capacidades diferentes, y me hacían una nota. Y me hicieron una nota, y yo dije, bueno, qué buena repercusión. Publico el cuento en Facebook, y la gente se empieza a sumar, me empiezan a decir cosas, publico otro cuento, y así otro, me vuelven a llamar de esa radio para que lea los cuentos. Cuestión, tenía una amiga que me ilustraba, me hacía unas ilustraciones, era una aficionada. Al tiempo, había tenido un tirón inspirado, de esos que no suceden muy seguido, pero me había escrito como 50 cuentos, y dije, bueno, ahora cómo ilustro todo esto, no le podía pedir a mi amiga, vení, ilustrarme. Y mi madre, como todas las madres, y como todos los padres, y como todas las familias, como contaba recién Marcelo, que nos conoce, ¿no? Cuando éramos chiquitos, cuáles eran nuestras inclinaciones, me recordó, pero Carolina, si vos dibujabas re bien cuando eras chiquita. Digo, pero mami, no tengo ninguna formación, pero no importa que no tenga, yo que para mí siempre estoy estudiando y siempre me parece que no sé nada, y siempre estoy haciendo un curso, bueno, me voy a poner. La llamo a una chica, no sé dónde la llamé, me enseña a hacer algunas cosas con acrílico, y empiezo a dibujar, y empecé a ilustrar. Y en esto lo que quiero decir es que cuando el hacer empieza a ser coherente con el ser, ese mismo hacer nos va trayendo noticias de nuestro ser y nos vamos enterando. Y ese camino, esa vocación que empezaba como una intuición, como pequeños intervalos lúcidos en medio de la desmemoria, porque el recordar la verdadera vocación, en casos como el mío, es prácticamente como un proceso de recobrar la memoria, así, como por destellos, de a poco, hasta que en un momento se abre el campo, ¿no? Y uno se entera. Y yo me enteré de que podía todo eso. Y después, antes de que terminara ese año 2014, en enero había decidido dejar la profesión, el dictado de la sentencia, llegamos a diciembre, y un amigo me dice, che, la verdad, que una persona no es escritora hasta que no publica un libro. No sé dónde lo sacó, pero a mí me entró como una bala, y yo dije, tengo que publicar un libro. Y dije, ¿qué hago? ¿Se lo muestro en una editorial? Y dije, pero yo, que estuve tantos años con la música adentro, me voy a quedar a la espera de que alguien se tome el tiempo, le tenga las ganas, o decida leer un manuscrito mío. Dije, no, voy a hacer como hice con el Club del Cuento, vamos con la proactividad. Yo me publiqué mi libro. Ahora, claro, había que maquetarlo, había que pulir las imágenes con Photoshop, había que saber Illustrator. Listo, me llamé a una profesora, en una tarde me enseñó un poquito de cada cosa, y en un fin de semana me armé el libro. Lo mando a una editorial, esto fue primeros días de diciembre, 14 de diciembre tenía los libros, porque claro, yo no podía hacer una presentación de libros si no tenía los libros en la mano. Y el 18 de diciembre, 4 días más tarde, estábamos haciendo la presentación de mi libro, El Niño de los Ojos de Río, en la Biblioteca Argentina, gracias a que son unos amores los de gente de la Biblioteca Argentina, lo hicimos, y claro, en un momento empieza a caer la gente, yo lo había avisado por Facebook, por supuesto la familia y los amigos estaban ahí, se había armado una cosa bastante grande, pero después empieza a caer otra gente, y empezaron a traer sillas, y resultó que se me llenó el lugar, había como 100 personas, vendí como 60 libros esa noche, y de pronto me veo a mí misma parada en la Biblioteca Argentina, en la sección infantil, con toda esa gente, 60 personas haciendo cola para que yo le firme un autógrafo. Y dije, estoy haciendo lo que vine a hacer, y estoy sacando la música que tengo adentro, porque en definitiva los dones que no se donan, duelen, y a mí me había dolido hasta ese tiempo, toda esa cantidad de música guardada. Así que bueno, no digo tampoco que haya sido un camino fácil, esto también lo quiero decir,
ni que no tenga nada que agradecerle a la abogacía, porque le agradezco infinitamente tanto, tanto de lo que me ha dado. Pero, y también quiero decir esto, perdí muchísimo. Cuando uno hace una elección tan drástica, hay una pérdida tan grande, que este duelo se vive y se vive quizás por años. Recién ahora voy integrando mi vida también con el aspecto académico que yo extrañaba tanto, pero que no quería hacer, porque si seguía estudiando, ya les digo, me encebollaba. Entonces, hoy estoy en la Academia de Literatura Infantil y Juvenil con gente maravillosa, con la que comparto este amor por la literatura, un taller literario. Estoy en la maestría de literatura infantil, la literatura para niños. Es un placer encontrar a esta gente maravillosa, y también sigo en contacto con mis amigos abogados, y hoy tengo la oportunidad de estar acá, digamos, uniendo, ¿no? Uniendo, amalgamando, integrando, y no les puedo negar que hoy es un momento de sanación para mi corazón también, ¿no? Bueno, este es un poco el recorrido de mi historia. Este es mi pequeño cuento, mi pequeña historia, de la historia de un proceso de búsqueda, también de deconstrucción, de encuentro con ese sello del alma, con ese ADN que está guardado en mi corazón, con la huella dactilar de mi vocación literaria y también plástica, ¿no? Porque también estoy haciendo algunas materias de bellas artes, y puedo decirles hoy que me enteré de que soy escritora e ilustradora de literatura infantil y juvenil, de que me di un nombre más propio que mi nombre propio, que me llamo Sara Mulligan, para vivir esta segunda oportunidad y para hacer lo que vine a hacer, y que el día que me vaya, no me vaya sin haber sacado toda la música que tengo adentro. Y colorín colorado, espero que este cuento les haya gustado. Hermoso, Carolina, tus palabras. Ahí todos están escribiendo, agradeciéndote. Hermosos los dos relatos, el de Marcelo también. Creo que la idea de la actividad era justamente escuchar trayectorias de, como ustedes, abogados que eligieron una vocación tradicional, pero que no por eso resignaron su amor por el arte, cada uno con la expresión artística que les corresponde. Y creo que lo que entusiasma de escucharlos a los dos es esa alegría de escuchar que se dedican a lo que a ustedes les gusta y a lo que a ustedes los apasiona y a lo que aman. Creo que ese entusiasmo que transmite el que logra eso, se transmite justamente, se contagia. Ahí están todos justamente agradeciendo tanto la participación de Marcelo como de Sara / Carolina. Y bueno, agradecerles, y vamos a escuchar a Gustavo también. Lo lindo de este panel cuando lo armábamos era pensar cómo cada uno, por diferentes ramas de la literatura, encontró su lugar. Carolina desde la literatura infantil, Marcelo con sus talleres y una escritura de una literatura universal, Gustavo orientándose a la literatura histórica, pero cómo cada uno fue enlazando esa vocación literaria con esa otra primera profesión que tenía, que era y con los diferentes también niveles en que lo enlazaron, porque algunos, como el caso de Carolina, directamente cerraron una puerta, como decíamos con Carolina cuando hablábamos y organizábamos esta actividad. Yo le dije, vos cerraste la puerta a una habitación y te pasaste directamente a otra, y esa puerta quedó cerrada, le digo, algunos otros no. Transitan por las dos habitaciones simultáneamente. Así que bueno, es muy interesante escucharlos, y les agradecemos, yo por lo menos, y creo que todos por lo que estamos leyendo, enormemente la generosidad que tienen en compartir con ustedes experiencias que aparte son muy personales, y que hay que animarse a compartirlas con gente conocida, pero también desconocida. Así que muchas gracias también por eso. Justamente ahí en el chat están escribiendo, Cintia dice, muy motivador el relato, esto de trabajo como abogada, que soy, no me gusta que me identifiquen o definan solamente con mi trabajo, y un poquito, ¿no es cierto?, cuando vos referenciabas, y Marcelo también lo hacía, con esto de la palabra como un patrimonio común, tanto de una como de otra profesión, quizá también como la palabra como encuentro, entendiéndola en clave de encuentro, y en definitiva, un poco la motivación de enlazar la literatura y la abogacía tuvo que ver con esto que siempre traemos en tensión, que tiene que ver con la letra, la palabra, la defensa, el argumento,
que nosotros elaboramos a través de un escrito, de una demanda, implica un relato, ese relato de los hechos que en definitiva están argumentando a favor de una o de la otra parte. Y bueno, creo que el cuento estuvo más que adecuado, enlazando una historia de Metafóricamente vida elegido. desde lo personal. La verdad que sí. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias. Le damos la palabra a Gustavo Vera entonces. Una Sí. cosita antes, que esto es el chivo Sí. para el final de... Sí. Primero avisarles que hemos llegado a los 100 y se cae gente y vuelve a ingresar. La verdad que muy felices por la convocatoria de este conversatorio. Y también hacerles saber recordarles que tienen que ingresar al chat e ir enumerándose para el sorteo final. Para los que todavía no lo hicieron, tienen que ingresar al chat, poner su nombre y el sorteo. No sé si Matías, que es quien estaba llevándolo adelante, quiere hacer alguna acotación. Y Javier, otra cosa más que también se me ocurría, Sí. Como hay gente que no tenemos los datos de contacto, si quieren mandarnos los datos de contacto, vamos a dar el mail de la Comisión de Cultura para que a los que les haya gustado esta charla y quieran después dejarnos su mail y su teléfono para que los podamos contactar para las otras actividades que vayamos organizando. El mail nuestro de Cultura es cultura.colabro@gmail.com, ¿está bien? Perfectísimo. ¿Sí? Bueno, entonces los que les haya gustado la charla y quieran participar de otras iniciativas que pensamos organizar, también tenemos la idea de hacer como este mismo ciclo, pero relacionado con otros lenguajes artísticos, como puede ser abogacía y danza, abogacía y teatro. Tenemos muchos colegas en la comisión que también participan de esos lenguajes artísticos, y música también. Así que los que quieran dejarnos sus datos, los incorporamos también a grupos de difusión de las actividades que vamos haciendo. Bueno, yo por mi parte, si vos, Javier, no querés agregar nada más, le decimos a Gustavo que arranque. Perfecto, adelante. Bueno, Gustavo, te escuchamos. Tenés que habilitar el audio, eso. Ahí estamos. A ver ahora. ¿Sabés qué, Gustavo? A ver qué pasa. No, para Gustavo que... Claro, tenés que habilitarlo, ahí le aviso sí, por mensaje. A ver qué pasa, que lo estamos habilitando, pero... Sí, buenas tardes. Ahora sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Buenas tardes. Bueno, primero por supuesto agradecerles al Colegio de Abogados, para el que alguna vez nos ha tocado trabajar. Agradecerle a ustedes, chicos de la Comisión de Cultura, por esta invitación. La verdad, para mí es un placer, una emoción que me hayan invitado para esto, porque bien puedo definirme como un viejo abogado, pero un jovencísimo escritor. Lo de viejo abogado, porque ya dijeron, más o menos cuando uno se ha recibido, o sea que si sacan un poquito de cuenta saben que somos de viejas generaciones. Hay unos cuantos amigos ahí tan veteranos como yo que se recordarán de todo esto. Y joven escritor, ¿por qué? Porque casualmente presenté mi libro un 18 de diciembre, como Sarita. Hola Carolina, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Un 18 de diciembre que fue el 18 de diciembre de 2019, hace escasos 5 meses y pico. Aparte, después de haber pasado por una experiencia de cirugía bastante complicadita, digamos un mes antes, pero bueno, yendo al tema que nos ocupa. ¿Por qué escribí? ¿O por qué escribo? ¿Y por qué escribo lo que escribo? Escribo por una necesidad de volcar esa sensación que tengo cuando leo. Nació mi interés por esta literatura a partir de una pasión por la lectura. Y como dicen algunos, escriben los que leen. Es muy difícil escribir sin leer. Cuanto más se lee, mejor se escribe. No he ido a talleres, no he ido a facultades de letras, solo he leído desde muy chico. Parecido a lo de Marcelo, él tenía, no sé si la madre o la tía que lo hacía leer. En mi caso era mi abuela, que a los 4 o 5 años la llamaba a la vecina para decirle, mirá cómo el nene lee La Capital, que era el diario que llegaba a mi casa. A partir de ahí, en mi casa siempre se leyó, mi viejo era un gran lector, y yo leía de todo, libros, revistas, lo que había. Hasta que con el cine y con la lectura de determinados clásicos adaptados para
las edades de un chico de primaria, empecé también a apasionarme por la historia, más que por la lectura, o la lectura de la historia. Me acuerdo en el 69 haber ido a ver Ben-Hur con mi viejo, siendo un chiquito. Sí, ahora podés. Pero Y en el 70 haber ido a ver Espartaco al cine. Lo comento porque son clásicos del cine universal, que en mi caso me empujaron a seguir leyendo sobre eso. Cae un día en mi casa una versión adaptada para chicos de la Ilíada, otra después vino la Odisea, la Eneida, y así empezamos. Y vino un proceso de lectura permanente. Entonces, podemos decir que ¿por qué llego yo a esto? Porque me apasionaron distintas cuestiones. La lectura, la historia, y también tengo que decir que me apasionan los libros. Los libros como elemento físico, el libro en sí. Soy un comprador compulsivo de libros. Lo que ustedes ven acá atrás no es una biblioteca jurídica. Pueden encontrar algún libro jurídico por ahí dando vuelta un poco como decoración. Pero siempre he comprado, siempre, sea donde sea, libros de historia fundamentalmente, mucho libro de museo, mucho libro de arte, estoy estudiando historia del arte, así mismo. Y eso de a poco se fue metiendo en mí, pero como una pasión por la lectura. Toda la vida me dediqué a la abogacía, a jugar al tenis. Los que me conocen saben que lo he hecho durante mucho tiempo. He sido profesor de tenis en otras épocas, cuando el físico daba y se podía hacer de otra manera. Y bueno, de a poco empecé hasta que un día sentía que tenía que sacar a la luz esto que tenía dentro. Yo no leía novelas históricas. Me parecía que era algo, ¿cómo voy a entorpecer mi conocimiento histórico con una novela histórica? Hasta que empecé a leer alguna. ¿Qué es eso? Un día cae el Código Da Vinci en las manos de uno, ¿no? Y el Código Da Vinci, que fue una novela bestseller que lo hizo Dan Brown, un tipo famoso, millonario, etc. No digo que yo escribo para ser Dan Brown, ojalá Dios quiera, pero no sería esa la situación. Y bueno, empecé, digo, ¿y esto podré escribir? Hace unos días mi esposa encontró algo que unas cuantas décadas atrás había hecho en un manuscrito realmente. Había empezado a escribir una novela negra, nada que ver, porque también cuando niño había leído muchísimo a esos viejos autores de novelas policiales. Y esto es una mezcla, la cuestión, porque necesitaba sacar a la luz el conocimiento. No soy historiador, y la verdad me daría vergüenza escribir científicamente un libro de historia. Podría ser alguno de divulgación, pero eso ya entra con algunos prejuicios tal vez que yo pueda llegar a tener. Y digo, ¿qué hago? ¿Escribo o no escribo? Empecé a escribir y me pasó lo de Carolina. Uno cuando escribe, habiendo escrito tantos años con una terminología jurídica, la primera persona que lo lee me dice, pero escribís como abogado. Escribís bien, pero como abogado se nota que esto tiene más pinta de escrito jurídico que otra cosa. Y así empecé despacito, cuando podía, cuando no podía. En cada viaje hay lugares y obras de arte y determinadas cuestiones que a uno le pegan lo que hoy se llama el stendhalazo, o que se llamaba desde tiempo, ese síndrome de Stendhal, esa emoción que nos da ver algo que nos genera. Y bueno, a mí me pasa esto con todo lo antiguo. El año pasado estuve en Pompeya y en Pompeya casi creo que me trajeron y me operé justamente del cuore precisamente. No digo que haya sido por eso, pero fue un empujoncito. Ese tipo de cosas siempre me han llevado hacia ese lugar. La abogacía no me ha llevado a escribir. La abogacía no me ha llevado a escribir. Es más, creo que fue un tema que tuve que resolver para poder escribir. No sé si lo que he escrito es bueno o es malo, pero también es cierto que en algún momento a alguien se le ocurrió publicarlo. Y bueno, el libro está ahí, la novela está ahí. Tuve la colaboración de dos personas a las que me gustaría hacer referencia. La profesora Faleroni, que
la profesora que me recomendaron para que leyera, para ver el estilo de escritura, me dice, vos escribís bien, pero empezá a sacarle esas cuestiones. En la novela hay un par de cositas que llevan a eso, por supuesto. Transcurre en el periodo de la República Romana, y ahí hay la lucha, la típica grieta, que hoy serán, qué sé yo, ricos y pobres, macristas y kirchneristas, en esa época eran optimates y populares. Y bueno, toda esa cuestión, hay mucha discusión jurídica sobre la cuestión de la República, sobre jurídica institucional, constitucional, ¿no? Y tuve que sacarme todo eso. Eso me llevó un tiempo, porque como bien dijo Marcelo, para escribir se necesita tiempo. Y ese tiempo es mucho, por lo menos en mi caso, es sentar el trasero en la silla y meterse en eso. Pero ¿qué me pasa cuando yo escribo? Me transporto. Me transporto como me transportaba antes con la lectura. Y me siento parte de lo que estoy escribiendo. Es un placer, es algo que no se puede explicar mucho, o yo no lo puedo al menos explicarlo mucho con palabras, porque se me pasa el tiempo como antes se me pasaba jugando al tenis. Pero esto, además esto, lo que no tiene, acá no es una de cal y una de arena. No sé cuál de las dos, nunca supe cuál de las dos, si la de cal es la buena y la de arena es la mala, o al revés, pero esta es la buena. Siempre, todo es bueno escribiendo, todo es bueno. No hay pálidas acá. En la abogacía sí hay pálidas. Y no hay pálidas, digo, porque se gane o se pierda, porque creo que todos los que estamos acá y somos abogados sabemos que cuando entramos a un pleito, bien sabemos quién tiene razón o quién no tiene razón en ese pleito. Después defenderemos al que no tiene razón y lo haremos del mejor modo posible y tal vez hasta ganemos. Pero las pálidas por ahí aparecen con cuestiones, qué sé yo, desfasajes éticos, por decirlo de alguna manera, de algún colega, por tribunales que no responden a las expectativas que tiene ni el justiciable ni el abogado. Entonces uno a veces se va un tanto frustrado. Dice, ¿esto es la justicia? ¿Esto es la justicia en Argentina? En el mundo, pero en la Argentina. Entonces, acá no hay pálidas. Acá yo entro y tal vez sufra las pálidas que sufre el personaje, porque me involucro en ese personaje. La segunda persona que me ayudó fue una editora del diario La Nación, que está viviendo en Rosario ahora, que leyó lo primero que había hecho y me dice, vos tenés un gran poder de digresión. Empezá a recortar, flaco. Empezá a recortar porque te vas por las ramas de una manera extraordinaria, podés hacer una secuela, una precuela, empezá a recortar. Me lo ordenó. Me lo ordenó, lo fuimos discutiendo, una persona que entiende mucho de esto, dura, con comentarios que a veces llegaban a... ¿Y por qué hablé justamente cuando decía de la grieta? Porque en un momento dado venían los comentarios, me dice, ¿estos flacos son radicales? Por ejemplo, decía, con algunos senadores que hablaban y discutían, ¿y estos qué son? ¿Macristas? Comentarios graciosísimos, que a mí la verdad que me vinieron bien. Me hicieron bien, me llevaron a ordenarlo, terminé construyendo una novela de la cual me he desprendido, me costó hacerlo. Les digo, no sé si a los colegas escritores, me cuesta decir esto de escritores también, porque como bien dijiste, Carolina, a mí la editora me dice, ¿vos sos escritor? No, le digo, yo escribí una novela. Me dice, el que escribe es escritor. Y vos escribiste. Y te lo publicaron. Y está ahí en una góndola, en Homo Sapiens, editorial, a quien le debo precisamente la publicación, a Perico Pérez, a toda la gente de Homo Sapiens. Y ahora que uno es escritor, ¿viste? Es como que se siente un peso, qué sé yo, un peso liviano, porque la verdad, vuelvo a lo mismo, el placer de escribir y de escribir algo que me gusta. De hecho, estoy escribiendo una saga de esa novela, y esta cuarentena vino extraordinaria. Aparte, soy persona de riesgo, no puedo moverme. Como dijo Motu Gómez, un colega que algunos de los que están ahí seguramente conocen, como a mí te abrieron la unidad sellada. Bueno, me abrieron acá, sacaron, repararon y guardaron. Y bueno, como estoy sentadito acá, llevo 100 y pico de páginas,
de algo que me gusta. Un amigo me dice, ¿vas a escribir de lo mismo? Sí, porque yo escribo de lo que me gusta. ¿Qué sé yo? Por ahí es un nicho que no todo, si estuviese en España, por ahí este tipo de novelas históricas tiene un mayor desarrollo comercial, digamos, pero tampoco es lo comercial lo que me llevó a escribir. Me llevó a escribir porque me gusta hacerlo, porque me gusta leer, porque me gustan los libros, porque me gusta, en el fondo, me gusta escribir. No reniego de la profesión de abogado, pero después de tantos años de ejercer la profesión, bueno, es como que es difícil entusiasmarse con algo, ¿no? Difícil. Y yo, la profesión, le estoy eternamente agradecido porque he hecho de todo. En la profesión siempre atendí empresas normalmente, pero he sido funcionario público, he escrito. Tengo una anécdota, la verdad que soy tocayo de el otro Gustavo Vera, que es el más famoso, digamos, este hombre de la Alameda. Y hace unos años atrás, 2011, 2012, cuando sale la cuestión de los departamentos de Zaffaroni, lo denuncia este colega, no es colega, perdón, es de tocayo. Y bueno, en la editorial, digamos, el Diario de la Nación me dicen, ¿no querés escribir algo? Porque a mí no me había gustado algunas cosas que había escuchado de corte institucional. Entonces, había escrito una nota de opinión y me la publican en el Diario de la Nación. A la tarde me llama la editora y me dice, pegó mucho la nota, en el diario en papel, bueno, está en papel, pero en internet hay 500 comentarios, te insultan de un lado, te insultan del otro, por supuesto, como en este caso. Dice, pero ¿querés salir en el programa de Marcelo Rotoviazda? Digo, no tendría problema. Me llama en esa cuestión previa donde la producción te mantiene, no en el aire, pero escuchando lo que se dice en el aire, escucho que el Rotoviazda dice, tengo acá un problema. A Zaffaroni lo denuncia Gustavo Vera, pero sin embargo, Gustavo Vera escribe en La Nación en una posición aparentemente distinta. ¿Qué le pasa a este hombre? Es bipolar. Dice, ¿cuál es el problema? No, dice, aclara, son tocayos y los tengo los dos en línea, me termina cruzando con mi tocayo, justamente. No pasó nada, no hubo discusión, no hubo pelea, fue todo muy bien, todo normal, porque a él lo conoce todo el mundo, a mí no me conocía, a lo mejor pensó, este loco por ahí dice cualquier barbaridad, y bueno, no pasó, pero son consecuencias de por ahí largarse a escribir. A veces me ha tocado escribir en el Diario de la Capital, he sido abogado, también del diario en algún momento. Yo de la profesión no me quejo, ni me quejaré, vivo de la profesión, he vivido de la profesión, y me encantaría vivir de la literatura, y ahí tomaría las novelas y colgaría los códigos. Eso lo digo con absoluta franqueza, porque vuelvo a lo mismo, la profesión uno la hace de la mejor manera, la ejerce de la mejor manera posible, pero con tantos años llega un punto en que uno le falta esa motivación, eso que tengo ahora, que mis chicos en mi casa me dicen, ¿dónde está el viejo? Y está arriba, está a donde estoy ahora, arriba. ¿Y qué hace? Escribiendo. ¿Cuándo? Llamarlo a comer. Yo imaginé que la vida de un escritor podía ser esa. No pensé que me tocaría a mí, porque soy bastante inquieto en esto. Me gusta el deporte, me gusta el bar, me gusta el tribunal. Pero bueno, me di cuenta que cuando uno se mete en esto, no puede salir. Pero no puede salir para bien. Repito, una experiencia absolutamente personal, una sensación absolutamente personal. Pero es placer, es todo placer. Esta novela no es que no la construí en poco tiempo, empecé a buscar por esta charla los primeros archivos que deben datar del 2014 aproximadamente. Se fue haciendo de a poco, escrita en distintos lugares donde he estado. A veces, qué sé yo, aparecen las cuestiones.
Esta novela tiene, por ejemplo, uno de los personajes históricos, es Cayo Mario, que fue un gran general romano del siglo II a.C., y yo me quedé pasmado cuando vi el busto de él en la Gliptoteca de Múnich, porque no hay mucho de representación de este hombre en la estatuaria romana que uno puede encontrar en el Museo Vaticano, en, qué sé yo, o en distintos museos de Europa. Yo me quedé paradito ahí viendo la cara de este hombre y dije, esto es lo que yo estoy escribiendo, sobre este tipo estoy escribiendo. Y al final me terminé volcándome por esa novela histórica, porque a la que no quería antes, pensando que era algo menor, que era algo, qué sé yo, mucha ficción, pero bueno, aprendí que en esto hay distintas cuestiones en lo que hace a la narración de la historia. Está la historia novelada, la novela histórica y la historia construida dentro de un contexto histórico. La historia novelada, si a alguno le interesa, hay algunos libros de Colin McCullough, que es una autora australiana, falleció hace muy poco, libros de 1200 páginas por lo bajo, donde ella solo historia los hechos reales con personajes reales. Lo único que ficciona son los diálogos, porque evidentemente ella también habla de Grecia, de Roma, 2000 y pico de años antes, y evidentemente los diálogos son construidos desde su imaginación. Después tenemos las historias, mejor dicho, son historias personales o que transcurren dentro de un contexto histórico, donde eso es ficción, los personajes son ficticios, los hechos son ficticios, pero transcurren en un periodo de la historia determinado. Si una pareja se enamora cuando los nazis invaden París, por ejemplo. La novela histórica, en cambio, es un mix, es lo del medio. Hechos y personajes históricos, a los que se suman hechos y personajes de ficción. Es el caso de lo que humildemente he intentado escribir en este libro que se llama Muerte en la Curia, que no tiene nada que ver con la curia vaticana, es la curia romana. Digo porque hay muchos que me preguntan si se trata de eso, y la verdad que no. Me tocó presentarla un 18 de diciembre, ahí en el auditorio de Homo Sapiens, con mucha gente. La verdad que fue un momento muy emotivo. Y cuando Carolina relataba su experiencia, yo busco las fotos que tengo de ese día firmando ejemplares. Yo no podía creer que yo estuviera haciendo eso, le digo la verdad. No podía creer que estuviera haciendo eso. Tomo la actividad del escritor como algo extraordinario y me parecía que ¿qué hago yo? Un advenedizo en esto. Hay gente que me quiere convencer de que, bueno, que es ese escritor escribiendo, que sos escritor porque escribiste, que sos escritor porque te publicaron, en fin. La verdad, no sé si soy o no soy escritor. Lo que sí sé es que me apasiona escribir, siento un placer enorme en hacerlo, en buscar la historia, y el placer es por todo el proceso, porque al escribir novela histórica tengo un proceso de estudio previo o también coetáneo, porque si bien he leído, he estudiado mucho durante toda mi vida esto, cuando uno se sienta a escribir, tiene que evitar también, y quiere ser preciso, tiene que evitar anacronismos. Entonces hay que buscar que el yelmo del legionario del siglo II a.C. era tal, y no es el mismo que el del imperio del siglo II después de Cristo. Las costumbres son distintas, si bien parecidas, porque son toda una evolución, pero hay detalles que los tipos que se especializan en esto, los encuentran, y la verdad a mí lo que no me gusta es fallar en eso. Puedo hacerlo seguramente, porque bueno, como todos errores cometemos, pero entonces el proceso de estudio es muy grande, es muy grande. Y bueno, volví a lo mismo, amo el libro físico, tengo un lector de libros, y justamente acá uno de los primeros libros, la primera novela histórica que leí en serio es esta. No sé si se ve ahí,
décadas atrás, muchas décadas. Se alcanza a ver, es el Quo Vadis de Enrique Sienkiewicz, tipo que escribió a fines del siglo XIX, y la tengo también acá en el Kindle para poder llevarla en algún momento, pero les digo la verdad, me cuesta mucho leer en estos aparatos que son buenos para cuando uno viaja o está por ahí. El mismo Quo Vadis, lástima que el Kindle siempre en blanco y negro, siempre en una cosa... Gustavo, interesantísimo tu relato, como los dos anteriores, la verdad que es un gusto escucharlos y un agradecimiento de vuelta por estar acá y por compartir con nosotros estas experiencias tan personales. Tenemos un problema de tiempo que a las 21 nos sacan del Zoom porque viene otra actividad del colegio. Este es el Zoom del colegio. ¿Cómo no? Y a las 21 nos van a cortar, y son 46. Así que nosotros teníamos previsto preguntas, me parece que en vez de preguntas haríamos directamente el sorteo. Nosotros vamos a seguir organizando actividades, y la verdad que, bueno, agradecerles a todos los que participaron como asistentes, y desde ya nuestro mayor agradecimiento a los panelistas por ser tan generosos en compartir con nosotros sus recorridos personales que a todos nos inspiran. Y bueno, no sé, Javier, ¿qué te parece? ¿Sorteo entonces? Me parece bárbaro. Ahí justamente queríamos agradecer también al Colegio de Abogados y un mensaje. Hay autoridades del colegio presentes en este conversatorio y hola a todos y todas. Felicito a los integrantes de la Comisión de Cultura por la garra y el esfuerzo que le ponen a cada actividad, a los participantes, porque no todo es el derecho, y espero ansiosamente una actividad sobre música, nos dice Mario Fito Romano, que es integrante del directorio, así que muchísimas gracias. Me acaba de escribir al WhatsApp, Mario. Sí, acá tengo un mensaje. Él es un muy buen músico, yo no sé si él va a decir que no, pero es un muy buen músico, así que... Sí, porque toca la guitarra bien, sí. Guitarrea muy bien. Buenísimo. Bueno, hacemos sorteo, ¿tenés los números entonces? Perfecto. Primer sorteo, libro El Portador, de Marcelo Escalona. Antes vamos a hacer lo siguiente, para transparencia de esto, tenemos un talonario, vamos a tener que ir cortando la cantidad de libros que hay, pero para que lo vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Confiamos en que 10, están todos, diría yo. 11, porque si no... Claro, por favor confíen. Porque escribano aparte, no hay. Escribano Javier es escribano. No se ve Javier es escribano. Sí, ya escribano, siempre hacemos el mismo chiste acá. Es un chiste marca registrada. Todos los sorteos son con la intervención de Javier. Claro, el tema es que no tengo el registro habilitado, pero bueno, entraríamos acá al 100. Terminás como Mulberger, Dócola. Terminás como Mulberger, seguro. ¿Puedo decir que termino así? Sí. Y encima acá hay varios colegas que seguramente están ansiosos. Mientras ningún abogado impugne el sorteo, estamos bien. Porque viste cómo son los abogados también, ¿eh? Acá están los 100 numeritos. Vamos con el primero, Lu. Vamos, primero, El Portador. Dale. De Marcelo Escalona. El Portador. Donación de Homo Sapiens. Ahí tienen cada uno el número asignado. El 9. 9. Ahí se ve bien. Que según los registros sería... Mercedes Beltrán, dice, estás señalando. Sí, puede ser. Había 2 9 igual y después lo tuvieron que corregir. Pero creo que quedó Mercedes. Bueno, eso después lo vamos viendo en lo que está acá. Segundo, el libro de Mercedes Mati. Gustavo Vera. Para que ahí nos dijo Matías. Ahí va. Muerte en la Curia. Mercedes Beltrán. Muerte en la Curia, también de Editorial Homo Sapiens, donado por Homo Sapiens, con el autor 41. escritor acá presente. Y sí es escritor, Marcelo. Gustavo. Néstor San, 41. ¿41? Néstor San. No, Néstor, querido. Néstor. ¿Cómo andás, Néstor? Tanto Yo tiempo aclaro también. que lo compré, Gustavo, para que las ventas vayan bien, yo lo compré. Te agradezco, Luciana. Muerte en la Curia, otro más. También de Gustavo. 85. No llegamos a 85, ¿eh? Ah, entonces otro. ¿No llegamos?
Sacamos Bien, otro. sacamos. Acá estaban los 100 que estaban Claro. en el... Qué placer, Gustavo, qué placer. Néstor querido, ¿cómo andás? Ah, Tanto 83 tiempo. tampoco. Qué Tampoco. alegría verlo. ¿A qué número llegamos, Mati, para El saberlo? 70. Al 70. 70. Algunos no se anotaron para el sorteo, se lo perdieron. Bueno, 80, no, estamos con los Gustavo. números altos. Gustavo, Claro, sí. A ver, ¿cómo anda? Qué alegría Bien, verte. Tanto 18. tiempo. 18 de diciembre presenté mi primer libro, Mirá. yo también. Y 18 el Bueno, número que acaba de 18. salir. No, Coincidencia. hay que jugarlo. Acaba de salir el 18. ¿Vieron? ¿Viste? Tan cerrado. Me Bueno, impresiona esas entonces cosas. 18 es el segundo 18. libro, Muerte en la Curia, de Gustavo. Se No, fue el me 18. jodés. A ver. El ahora es No juegues con gitanas, de Rafael y Elpi. También donación de Homo Sapiens. No juegues con Vamos gitanas. a las gitanas. Ahí va. Sí. El 7. El 7. Raúl Aguirre. Perfecto, Raúl Aguirre. Bueno, y después tenemos los dos libros de Sarah Mulligan. Ahí los muestra. Sorteamos ahora el primero. Ahí va. Al el agua primero. patos. Al agua, patos. 68. Marcela Lozano. Bien. Marcela, mira. Espero que te Bueno. guste, Marcela. Ahora el segundo libro, Bernardita la estrellita. Bernardita la estrellita. No, 81. Gracioso en este Este no ámbito. está. ¿viste? 18 al revés. ¿Vieron? Wow. 81. Seguimos Sigue- con el 18 sigue que ahí nos el persigue 18 a Gustavo y a dando vueltas. Carolina. Tremendo. Vamos, Gustavo. Bueno, El gracias. otro. Es el A ver. 9. Es el ¿Qué haces, 9. Marcela? 67. Marcela, Bien. Susana ¿Cómo Meroy. andas, Gustavo? Una sorpresa verte acá. ¿cómo andás, Marcela? Bien, ¿vos? ¿Quién ganó la Me estrellita? alegro mucho. Ahora sorteamos, 67. Gustavo, perdón. Meroy, Javier. nos quedan los dos libros que donó Marcelo Escalona, que es una antología del taller de la clase inclinada. No tengo yo físicamente el libro, pero son dos libros con esas características. Entonces, a ver, ¿para quién es? No, 82 otra vez. Los No. números altos los corremos. Veo un poco claro el sorteo. No lo veo Eso que hay muy. escribanos, 13. 13, No veo uy, muy. ahí El está. chico Mati que está acá es escribano, por ejemplo, 13. Mati. ¿Quién Mati que es guarde? escribano. No, No, no. Mati, Solo- miembro solo de la vos, comisión. No puedo dar fe. Solo le Da fe. pone voluntad, como todos acá. No puedo dar fe. Somos un gran grupo voluntarioso. Sí, el problema es que el tesorero del colegio, me preocupa el tesorero del colegio. Me preocupa, sigue escribiendo, sigue mandando cosas acá. ¿Cuál otro libro, Lu? Otro de las antologías donada por Marcelo Escalona, Taller de la Calle Ahí Inclinada, va. con autores como el de Hapkin y otros autores de Rosario. 10 y Karina 17. Guadagnini. Bien. Karina. Bueno, ahí terminaríamos el sorteo y No, te dejo a vos la palabra. tenemos No, perdón, tenemos dos tenemos más. 4 libros más. ¿2 o 4? dos. Dos más, Dos más. donados por el doctor Gustavo de Lepiane, también participante del certamen literario, y publica ese libro junto con otros colegas y con otros escritores, en Ahí va. la búsqueda de Tiferet. ¿Es Tiferet? Exactamente. Esto es para Gustavo Vera, No. que es el 84 y no participa. ¿Por qué me excluyen si no es el mío? Yo bien podría llevarme el libro de Yo Lepiane. quiero. 32. 32. Hola, Gusti. Tantos siglos que no te veo. Gabriela Gervasoni, el 32. Para que Gabriela ¿quién habla? Gervasoni. Se me mezcla acá esto. Capaz Vamos que con está en uno otra más. parte de la pantalla. Uno más. No, a ver, Uno a más. ver. Bueno. ¿Quién es de Lepiane?
Sí, de Lepiane te hablaba. 69. Cuando me tenés que regalar un libro de Lepiane. Carmen Benítez. Urgente, urgente. ¿Quién? Bueno, Carmen Benítez. Carmen Vos me tenés que Benítez. regalar el tuyo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, las Una palabras sorpresa de verte cierre. acá. Tantos años. Es Javi, a tu cierto. cargo las palabras de cierre. Sí, nos quedan pocos minutitos. Nuevamente renovar el agradecimiento a cada uno de los panelistas por compartir esta tarde de encuentros, también a todos los asistentes, porque la verdad que ha sido una convocatoria nuevamente exitosa, llegar al límite y mucha gente que nos está escribiendo de que quedó afuera, así que seguramente serán convocados para el ciclo que estamos pensando relacionado a la literatura. Y bueno, no sé, Luciana, si vos querés agregar algo más. Sí, estaría bueno que cada uno de ustedes que tiene alguna inquietud para poder llevar adelante o alguna iniciativa desde la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados, nos escriba a cultura.colabro@gmail.com. Así, bueno, podemos sí comenzar a andar otros desafíos. Así que de mi parte, volver a agradecerles y nos vemos en la próxima. Lo mismo, agradecimiento a los panelistas, muchas gracias por participar, por haber destinado gracias a su ustedes. tiempo en compartir Gracias a este ustedes. encuentro con nosotros y a todos los asistentes por interesarse en participar del encuentro. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Saludos. todos. Muy lindo. Saludos a todos. Chao, gra. Muchas Chao. gracias. Gracias, chicos. Un placer. Gracias, Gustavo. Gracias, Marcelo. Hasta la próxima. Gracias, Chao, Sara. chicos. Gracias, amores. Un placer. Gracias, Pau. Gracias, Lu. Javier. Chao. Chao, chao.